Hola amigos, ¿qué tal? El motivo por el cual estoy haciendo este video es que hace unos días estaba platicando con unos amigos testigos de Jehová y ellos me platicaban acerca de sus enseñanzas, qué es lo que creen, me están compartiendo sus enseñanzas. De hecho, miren ahí unos folletillos, me están platicando de sus enseñanzas, que ellos creen que van a haber 144,000 personas que van a reinar en los cielos con Cristo y con Dios, y los demás se van a quedar aquí reinando en la tierra en un paraíso terrenal. Y ya me mostraron algunos pasajes así rápido porque pues creen el tiempo contado ellos, y me mostraron Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 14, me mostraron Mateo 5:5 y Salmos 37:11, Juan capítulo 10, versículo 14 y 16. Entonces yo les pregunté que pues cómo sabían ellos quiénes eran cómo sabían ellos quién iba a ir al cielo y quiénes eran los ungidos. Pero pues en ese momento no me dijeron. Voy a preguntar después, voy a investigar. Y me dijeron que pues los que eran ungidos pues eran porque habían hecho muchas obras buenas, que fueron escogidos por Dios porque fueron pues ahora sí que los mejores súbditos o siervos, y pues ganaron a entrar al cielo. Eso me platicaron ellos, así me lo platicaron ellos. Pues ellos me dijeron ser testigos de Jehová y ellos creen en eso. Ellos, no sé si será verdad o tal vez lo entendieron mal, pero así me lo platicaron. Pero si ellos así lo creen, pues yo opino que es antibíblico, y los textos que presentaron pues están fuera de contexto. Y pues ahora les voy a mostrar por qué pienso yo que está fuera de contexto. Me dijeron que checara Juan capítulo 10, versículo 14 y 6, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a las que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces ellos me dicen que las ovejas del otro redil son los súbditos del reino, los que están en la tierra. Pero pues aquí la palabra nos está diciendo que va a haber un solo rebaño, no va a haber dos. Además Jesús dice: hay unas ovejas que son de otro, que no son de este redil, y también las debo traer. Cuando dice las debo traer, se refiere a donde está Él. ¿Y Cristo dónde está? Pues en los cielos, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que Jesús está en los cielos. Yo entiendo este pasaje de esta manera, que Jesús, las ovejas de otro redil, se refiere a los gentiles, puesto que el pueblo, antes de que Cristo resucitase entre los muertos, el pueblo de Dios y la palabra de Dios estaba dada a los judíos. Los judíos eran los que tenían la palabra de Dios, las escrituras de los profetas, la ley, los libros de Moisés. Entonces ellos eran el pueblo de Dios. Pero después de que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces ya se convirtieron los gentiles al cristianismo también, y ya también formaron parte del pueblo de Dios. Entonces yo entiendo hacia ese versículo que las otras ovejas se refieren a los gentiles. Además pues también pues, Dios no hace excepción de personas. No, Dios no tiene favoritos, no tiene favoritos. Dios no hace excepción de personas, Dios es justo. Además me dijeron que pues 244,000 ungidos entraron al cielo porque se ganaron por todas sus obras, buenas obras, por su labor para Dios. Pero dice la Biblia en Efesios 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe.
La salvación es por gracia, no es por obras, dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es por méritos propios. O sea, las buenas obras son frutos que vienen en el cristiano después de haber recibido a Cristo, a Dios en su vida. Las buenas obras son ejemplos, son producto de la vida de un buen cristiano. Si nos atuviéramos, la Biblia nos enseña desde Romanos cómo los judíos tropezaron en las escrituras porque ellos pensaban que con guardar la ley iban a ser justificados, pero era por la fe en Dios, la fe en Cristo es la que nos salva, no la ley, porque ningún hombre puede guardar la ley completamente, porque somos imperfectos. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo gratuitamente justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También me mostraron Mateo 5:5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, bueno, es que aquí se refieren los súbditos del reino. Entonces, para empezar, ahí debemos entender que los ungidos no son mansos, porque dice la palabra que los mansos heredarán la tierra. Entonces dicen ellos que se refieren a los que se van a caer en el paraíso terrenal. Entonces debemos deducir que los ungidos de los 144,000 que se irán al cielo no son mansos. Entonces, esas palabras que dice Jesús en Mateo 5:5 hacen referencia a Salmos 37:11. Salmos 37:11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, nosotros sabemos que desde Génesis capítulo 17, Dios le prometió a Abraham que en sus simiente las naciones de la tierra serían benditas. Igual pues conocemos en las profecías, en Isaías, en Daniel, que nos habla del reino del Mesías, pero todos sabemos que ese reino pues es celestial. Antes los judíos pensaban que era un reino terrenal, de hecho por eso los judíos no estimaron a Jesús, porque ellos esperaban un salvador como David que peleara y los libertara, con un líder como Moisés, pero ellos no entendieron que el reino de los cielos es celestial. En Juan 14 versículo 1 dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahí Jesús le está diciendo a los creyentes, a los discípulos, que va a venir por los creyentes y los va a llevar a donde está. Entonces, ahí en los cielos dice que hay muchas moradas en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Jesús dice que va a ir a preparar lugar y vendrá por su pueblo y los llevará a donde está Él. Igual en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Bien, entonces, para profundizar más este tema, miren, Dios no hace excepción de personas. Colosenses 3:25, Gálatas 2:6, Romanos 2:11, Hechos 10:34, Job 34:19, Segunda de Crónicas 19:17 y Deuteronomio 10:7. En Gálatas 2:6 nos dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí dice que Dios no hace excepción de personas. Igual en Hechos 10:34, durante una predicación de Pedro, se derramó el Espíritu Santo también sobre los gentiles, y dijo Pedro, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Igual dice, en Juan 1:12, hablando de Jesús, dice, mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Son hechos hijos de Dios. Entonces, yo me imagino que todos los testigos creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y como que es el Salvador. Igual, en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De igual manera, somos salvos por fe en Jesucristo, y por eso tenemos entrada al Padre. Dice en Juan 14:6, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por gracia somos salvos y tenemos entrada al reino de los cielos. De igual manera es muy importante recalcar que me dicen que no irán al cielo. Entonces, si no eres hijo, no vas a ir al cielo, no eres hijo de Dios y no eres guiado por el Espíritu de Dios, y estás en enemistad. Y miren lo que dice en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si ustedes dicen que no van a ir al cielo, no son hijos de Dios, no son guiados por el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, por lo tanto no pueden ser guiados por Dios, no van a poder ser resucitados en el día postrero, están en enemistad contra Dios, están en peligro de muerte por cuanto todavía están sujetos a su carne. Entonces es muy importante que chequen eso, porque sí, es algo alarmante. Bien. También me mostraron Apocalipsis 7 y 14, pero les voy a mostrar que Apocalipsis 7 y 14 se refieren claramente a los judíos. Apocalipsis 7 del 1 al 8 y Apocalipsis 14, 1, 5 se refiere a los judíos, y Apocalipsis 9 y 7, versículo 9 al 17 se refiere a los gentiles. No, Apocalipsis 9, Apocalipsis 7 del 9 al 17 se refiere a los gentiles. Pero todos están en los cielos, no, ninguno está en la tierra. Miren, vamos a ver. Dice: después vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí está más claro que el agua nos está diciendo que son judíos. Después miré, y he aquí el cordero, en Apocalipsis 14, después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como primicias está la clave: para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, dice en el capítulo 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El monte de Sión está en los cielos, y lo podemos corroborar con Hebreos 12:22.
Hebreos 12:22 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, y Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bien, entonces estos estaban en el cielo, Apocalipsis 14. En el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, dice que son vírgenes y no se contaminaron con mujeres. Esto es simbólico, esto prefigura a los judíos fieles que no se contaminaron con los Baales, ni fueron idólatras ni paganos, solamente se guardaron para Dios. No se contaminaron con costumbres extranjeras, porque si lo tomamos literal de que son vírgenes, pues no cuadraría, porque la mayoría de los antiguos profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, la mayoría estaban casados. Entonces sería una locura, aparte que solamente gente virgen fuera al cielo. Y por ejemplo, Dios levanta pastores, obispos, y te pide como requisito que tengas que estar casado. Entonces Timoteo era un pastor de una iglesia, entonces, y cuando Pablo le manda unas cartas, le escribe unas cartas, Pablo le dice que entre los requisitos de los obispos tiene que estar casado. En 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pedro tenía mujer. Entonces esto es simbólico. Y otra cosa muy importante que dice en Apocalipsis 14, especifica que son primicias, son las primicias, dice. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias. Entonces, primero resucita Jesús, después los judíos, y después de que resuciten los judíos, van a la iglesia cristiana. A partir de la iglesia que empezaron los apóstoles del día de Pentecostés, dice Primera Corintios 15:21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos son muertos, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, obviamente, cuando Cristo vino y fue a la cruz, Él efectuó la salvación y purificación de nuestros pecados. Entonces todos los que habían dormido antes de Cristo, todos eran solamente judíos fieles. Los judíos fieles que tenían fe en Dios y en la redención del Mesías, ellos fueron las primicias para Dios. Los de Dios son los que van a ser fueron los que van a ser resucitados primero. Después los cristianos. Todo lleva un orden. Cristo ya resucitó, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver Apocalipsis 7. Entonces ya vimos que los de Apocalipsis 7, 1 al 8 son judíos, y Apocalipsis 14, 1 al 5 son los mismos judíos. Ahora vamos a ver Apocalipsis 7, versículo 9. Dice: después de esto miré y vi aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. En la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y oraron a Dios.
diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? O sea, vinieron porque que ya estaban en el cielo, vinieron. Y le dijo, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el suelo no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, dice en el versículo 14 que ellos han salido de la gran tribulación. En el versículo 13, Juan le pregunta quiénes son y de dónde han venido. Entonces Juan estaba teniendo una visión del cielo. En versículo 14 nos dicen que esos salieron de la gran tribulación, y Juan dice en el versículo 14 de dónde han venido. Que Juan estaba teniendo una visión del cielo. Entonces él se da cuenta que esa multitud de personas vestidas de ropas blancas vinieron. ¿A dónde? O sea, vinieron, que llegaron ahí al cielo. La misma palabra te lo dice. Ellos, ¿de dónde han venido? Vinieron ahí al cielo, llegaron al cielo. Y el ángel le dice, son los que han salido de la gran tribulación. Y en Mateo 25, 31, dice claramente que después de la gran tribulación viene Jesús y hace el juicio de las naciones. Dice, inmediatamente, 25:29 Mateo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29, 30 y 31. El Mateo 25:31 habla del juicio de ese mismo evento. 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a sus cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí clave está diciendo, pues, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces Dios tenía preparado, antes de que hiciera el paraíso terrenal, Dios ya tenía preparado un reino mejor para nosotros, ya estaba todo planeado. En el versículo 41 dice, entonces dirá también los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ya quedó explicado esto de esta doctrina de los 144,000, y que dicen que unos van a habitar aquí en la tierra y en el cielo. Además, en el capítulo de 1 Corintios capítulo 15, el capítulo completo nos habla de la resurrección de los muertos. Entonces, a continuación voy a subir un video donde se nos dice claramente que vamos a ser resucitados en un cuerpo espiritual.
no puede haber cuerpo terrenal, una resucitación, no podemos resucitar y quedar habitando en la tierra. Aparte ya vimos que no hay reino terrenal, pero también hay que profundizar eso porque es muy importante. No podemos habitar en un cuerpo terrenal para siempre. ¿Por qué? Porque este cuerpo está esclavizado a las debilidades de la carne y del pecado. Entonces ya quedó claro los 144,000 y que no hay dos rebaños ni nada de eso. Y ahora voy a mostrar a continuación que la resurrección es solamente es resurrección. Después eres transformado en un cuerpo espiritual y vas al cielo. No hay paraíso terrenal. Muchas gracias y a continuación va mi siguiente video. Hola amigos, ¿qué tal? El motivo por